Bueno, llegó la primavera. En la Argentina hay una frase dicha por un histórico hace muchos años, ministro de Economía, que decía hay que pasar el invierno. Y tuvimos que pasar muchos inviernos, pero la realidad es que el país no avanza, al menos estamos mal, ¿no? Si comparamos con las Sí, últimas décadas, digamos que la pobreza aumentó. Vamos a conversar con un dirigente industrial, que es un vecino de Bernal, de aquí nomás, pero bueno, es nada menos que presidente de la Cámara de la sección Industria, de la sección Industria de la Cámara, de la Confederación, esta Argentina de la Mediana Empresa, ¿no? CAME. Carlos Benier. Carlos, ¿cómo estás? muy bien, buen día. Bueno, Bien, bueno, bien, trabajando. pasó el invierno, ¿no? Hemos pasado el Pasó, invierno, hoy bueno. terminamos, hoy terminamos. Bien, a ver, Bueno, ¿cómo está? hay ¿Cómo está la una, industria? ¿Cómo estamos ya cuando llegó la y primavera? muy preocupado porque estamos viendo que la actividad se está enfriando. Es decir, a pesar de que terminó el invierno, empieza a enfriarse la actividad industrial, ¿no? Y bueno, hay muchos motivos ahí. Bueno, una, y creo que es uno de los principales, esta bendita inflación, ¿no? Que hace que la gente consuma cada vez menos. Las pymes somos proveedores de mercado interno, dependemos del mercado interno. No dependemos del exterior y bueno, y cuando empieza a enfriarse la economía, como en estos casos, la inflación tan galopante que estamos teniendo, la industria se resiente. Y aparte, bueno, ya veníamos con problemitas de falta de dólares para importar, falta de insumos, es decir, estamos teniendo serios problemas, serios problemas. Hay muchas empresas que prácticamente hay sectores que han dejado de fabricarlo porque le faltan componentes, le faltan materias primas, le faltan insumos que hacen a que no se pueda seguir fabricando tal o determinado producto. Así que bueno, Carlos, tenemos los dos vos problemas. recorres mucho el país como presidente de la Comisión de Industria de CAME. ¿Qué es lo que pasa? A ver, estuviste, la última vez hablábamos creo que estabas en La Pampa. Me dijiste fuera de micrófono fuera de aire que en los últimos días estuviste en el norte. A ver, ¿qué pasa en el interior del país? En el interior del país aparentemente no es tan grave la situación industrial como acá, pero simplemente no porque sea mejor, sino porque cada vez vemos menos industrias en el interior, ¿no? Es decir, la pandemia ha hecho estragos en ese sentido. Eh, Cuando uno mira el mapa industrial de la Argentina, la concentración está acá en el centro, es decir, todo lo que es eh, como es Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, algo de Entre Ríos, y después el resto del país, la industria realmente no tiene mucha trascendencia. Entonces, bueno, ahí encontramos que el industrial eh, es un industrial que provee a sus vecinos de cuestiones del campo, es decir, no hay unas grandes industrias y entonces no se siente. Lo que sí se siente es el desabastecimiento que hay por ejemplo, en el norte, ¿no? En el norte están faltando muchísimos insumos y a raíz de que realmente los costos de traslado son muy altos y entonces cada vez la inflación en el interior es mucho más alta que acá en Buenos Aires, ¿no? Desde que asumió el superministro, ¿no? Massa, en economía, en producción, ¿cambió algo la relación con el gobierno? ¿Tienen mejor trato, hay diálogo? ¿Ustedes ven la posibilidad de solucionar todo este tema? Tenemos mucho diálogo, pocas soluciones. Es decir, realmente cuando hablamos
con la gente del Ministerio de Economía, incluso en la Secretaría de Industria, en la Secretaría de Producción, que antes era ministerio. Hoy tenemos realmente, vamos a decir, un amigo, ¿no? El Vasco Mendiguren, que sabe perfectamente lo que nos pasa, sabe perfectamente todo, pero no tiene herramientas para darnos soluciones. Esto es uno de los problemas más graves que tenemos. Es decir, sí, diálogo tenemos, pero soluciones ninguna, ¿no? Hablamos con la FIP, en estos momentos la FIP está realmente embargando a un montón de empresas que durante la pandemia han sufrido y para subsistir, hay veces que han dejado de pagar ciertos impuestos y hoy están con embargos y que no pueden solucionarlo, ¿no? Es decir, estamos en la misma situación que el Estado. No tenemos el dinero, estamos con tasas y ahí ¿cuál es la respuesta en ese caso de las autoridades de la FIP o del Ministerio de Economía con respecto concretamente a los embargos? Hace 2 días estuvimos en la FIP y bueno, dijeron que iban a estudiar todos estos temas, ¿no? Es decir, incluso hay temas que realmente son tan fáciles de solucionar y le están dando muchas vueltas. Por ejemplo, una empresa que le cae un embargo de las cuentas vamos a ponerle 50.000 pesos, le embargan en todas las cuentas corrientes los 50.000 pesos. Es decir, en lugar de embargarle 50, si tiene 5, tiene 250.000 pesos embargados, ¿no? Esta es una barbaridad. Fácil de solucionar, ¿no? Bueno, nos dijeron que iban a hablar con el Banco Central, que es un problema del Banco Central. Esto realmente no tiene sentido, ¿no? Y estas cosas parece mentira, que son cosas tan simples de solucionar y realmente no encontramos solución, no encontramos. Es bueno, lo mismo. El gobierno pide paciencia, ¿no? Esta es la palabra. La pregunta es hasta cuándo, ¿no? Porque mientras tanto, sí. Como decís vos, el panorama es complejo, el enfriamiento de la economía, la recesión, la gente que compra menos, los insumos que no están. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Y bueno, primero era llegar hasta fin de septiembre, principio de octubre, porque se solucionaba el tema de la energía. Es decir, en estos momentos se estaba con un tema muy grave en el sentido de pagar estos buques que venían con el gas, ¿no? Porque el gobierno determinó algo muy especial, que nosotros lo vemos en Estados Unidos y en Europa, que se racionó el consumo por el tema del aumento de los costos. Aquí claro. El racionamiento del gas y de la electricidad no se hizo y bueno, se está gastando enormes cantidades de dinero, de dólares, ¿no? Que es lo que nos hace falta para comprar insumos en esto. Bueno, fue una determinación política y bueno, está bien, pero es decir, en algún momento, al faltar todos los insumos que están faltando, realmente, no sé, ellos dicen que a partir de ahora que no se consume tanto gas y electricidad, bueno, va a cambiar el sistema, pero el Banco Central la semana pasada, el viernes de la semana pasada, hizo un comunicado de que no se pueden comprar, es decir, no hay más CIMI para las importaciones hasta el 31 de diciembre. Es decir, o bueno, ya nos corrieron la barra. Tira la pelota para adelante. Paren la pelota para adelante. Es decir, bueno, ya está, ya sabemos que no vamos a tener las posibilidades de... Habrá que pasar el verano. Y sí, ahora habrá que pasar el verano. Es decir, nos corren el arco continuamente, ¿no? Y esto es grave porque realmente ahí lo que vemos es una falta de comunicación o falta de planificación. Es decir, quedó claro el diagnóstico. Seguiremos charlando y lo que vemos es que estás a full, ¿no? Que no parás, seguís laburando y trabajando sí. solidariamente, ¿no? Sí. Yo hay veces que le digo a los colegas,
tengan muy en claro que esto realmente es una pasión, ¿no? Yo la verdad que esto de la gremial empresaria para mí es una pasión, hasta podría decir que ronda el vicio, ¿no? Es decir, Claro, que bueno, me cuesta mucho. Lo que pasa es que, Pedro, hay algo muy importante. Uno ve que hay soluciones para muchas cosas y entonces no hay que bajar los brazos, hay que seguir luchando para que realmente nos comprendan, entiendan que aquí la Argentina sale con producción y no con recesión, que es lo queda que clarísimo. estamos tratando de hacer.